Listo. Iniciamos grabación. Vamos a escuchar la sustentación de Anderson Morillo Díaz. Adelante, Anderson. Bueno, buenos días, compañero, profesora. Mi nombre es Anderson Morillo Díaz y hoy voy a exponer sobre el caso registro de hospital. Entonces, voy a leer el enunciado para que se puedan contextualizar sobre de qué se trata el problema o, bueno, en este caso. Entonces, se trata sobre un programa en C++ para poder registrar la información de los pacientes que han sido atendidos en un hospital recientemente construido en el pueblo. Este se creará por medio de la implementación de un árbol ABB. Entonces, en el contexto del caso, puse que es importante el uso del árbol ABB para guardar información y manejarla, puesto que este permite que los procesos lógicos se realicen de una forma rápida, teniendo menos impacto en el hardware utilizado en el hospital. Entonces, aquí hay una foto de cómo más o menos se maneja un árbol ABB. Y voy a pasar ahora a explicar un poco la estructura y pasamos directamente al programa, ya que es bastante extenso el programa. Entonces, respecto a los datos que de entrada que manejamos es el código del paciente, el nombre, el apellido, el teléfono, el género, la edad, la dirección de la persona y el número de citas que ha atendido la persona. Entonces, la mayoría de estos datos son alfanuméricos, o sea, sería string, excepto por la edad, que es numérico, y sería entera, y el número de cita, que es un número entero. Bueno, sería entera también. Entonces, por nombre de las variables, les asigné la primera letra de la palabra, excepto por el código de paciente, que la llamé X. Entonces, ahora voy a pasar a poner el código. Entonces, el código es bastante extenso, tiene 302 líneas. Y voy a comenzar por el main. Bueno, primero explicando de que la estructura nodo está compuesta de la siguiente manera. Por el número, nombre, apellido, teléfono, género y dirección. Tiene un entero short, que sería la cita. Un entero, que sería la edad. Y la estructura nodo con un puntero izquierda y derecha. Y para ahorrarnos un poco de tiempo, utilizamos el typedef para struct nodo y lo llamamos ABB. Entonces, ahora sí, voy a proceder a explicar el main de poquito a poquito. Entonces, comenzamos creando un nodo que se llama árbol, inicializando los nulos, y creamos un while para poder repetir la información del menú. Imprimimos un menú que se los voy a pasar a mostrar. Entonces el menú que se imprime sería este, que serían las opciones que tiene el programa a realizar. Entonces las opciones que están disponibles son, bueno, son agregar un nuevo paciente, agregar los datos de un nuevo paciente, buscar persona por cédula, personas registradas, eliminar personas registradas, actualizar datos del paciente y salir. Entonces, se imprime el menú, nos pide ahora la opción que vamos a registrar. Entonces, iniciamos con la opción 1, que sería agregar nuevo paciente, porque necesitamos poder tener los datos de un paciente para poder trabajar con esos datos. Entonces, esta se obtiene por medio de la función preguntar, donde va a entrar el árbol. Entonces, vamos a la función preguntar y, que sería esta, y vamos a pasar a explicarla. Entonces, se inicializan los valores y voy a explicar este while de forma de que no tener que explicarlo en las demás funciones, ya que la mayoría de funciones que se realizan en el main van a contener un while para que se puedan repetir. Entonces se inicializa con un while para que la función se pueda repetir cuantas veces sea necesaria, mientras las condiciones del while sean S o N, o sea, sí o no. Y esto se va a repetir para la mayoría de opciones del main.
Entonces comienza el while preguntando el número del código de la persona. Se introduce el número del código y tenemos la función validar. Entonces vamos a pasar un momento a la función validar, que va a entrar un árbol y la X, que sería el número de cédula o el código de la persona. Entonces vamos a validar que está aquí. Es una función bool que retorna falso verdadero y que valida que el documento de la persona exista. Entonces esta funciona también, bueno, esta funciona por medio de recursividad. Entonces va a retornar y va a decir que si la cédula existe o no existe. Entonces pasamos otra vez a preguntar y entonces valida que si la cédula ya existe, entonces nos imprime que la cédula está registrada y no se puede hacer más nada. O si la cédula no existe, se procede a registrar la cédula y ya registrar los demás datos del cliente, bueno, o del paciente, que sería el nombre, apellido, teléfono, dirección, la edad, validando de que la edad sea mayor que 0 y que el género entre por F o M, ya sea más femenino o masculino. Entonces, luego de ingresar los datos, estos datos van a ir a una función que se llama insertar. Entonces, vamos a buscar la función insertar, que esta va a ser una función void que no va a retornar valor y que va a funcionar por medio de la recursividad. Y lo que hace esta función es que va a buscar la posición del nodo para crearlo por medio de crear nodo. Entonces, vamos a ver cómo funciona crear nodo. Entonces, crear nodo nada más atribuye o ubica la información de del paciente dentro del espacio de cada nodo. Bueno, del nodo, de los espacios del nodo que se ubicaron en la estructura. Entonces ya sabemos cómo funciona crear nodo y cómo funciona más o menos insertar. Entonces siguiendo la función preguntar y... bueno, no. Aquí se acaba la función preguntar y no se termina con preguntando si quiere introducir a otra persona, si quiere introducir la información de otra persona, por eso pregunta otro, ese o no, y respecto a eso se acabaría la función. Entonces ahora pasamos otra vez al main, a la función principal. Entonces en el caso 2, si entonces introducimos en el main el caso 2, lo que haría es buscar una persona por cédula. Entonces la función buscar bool va a entrar un árbol y un número entero. Y este va, bueno, a lo mejor vamos a verlo y vamos a ver cómo funciona. Entonces se abre un while para que se pueda preguntar de nuevo la función. Se inicializa un X y este X va a ser la cédula que se va a buscar. Entonces, como el proceso anterior, se va a introducir la cédula de la persona y se va a validar de que esta cédula exista o no exista. Entonces, si la cédula existe, se va a poder trabajar. Pero si no existe, va a imprimir que la cédula no está registrada y va a preguntar si quiere buscar a otra persona. Entonces, como nosotros inicializamos preguntar book con 0, lo que va a pasar es que W va a ser igual a 0. Entonces va a realizar una búsqueda. Entonces la función buscar, ¿qué contiene? La función buscar es súper sencilla porque nada más funciona por medio de la recursividad, y lo que va a hacer es que busca el código del paciente, y cuando encuentra el código del paciente va a imprimir la información del paciente, como se va acá. Entonces, ahora ya vimos la función buscar, ahora podemos ver cómo funciona la función eliminar. Bueno, mejor vamos a pasar al main y vamos a hacerlo por orden. Entonces, si utilizamos o introducimos para hacer el caso 4, lo que va a pasar es que va a eliminar una persona registrada. Entonces, utilizaríamos preguntar bool, pero ahora entrando el entero 1. Entonces regresamos a la función preguntar bool, entra el entero 1 y se da el caso de eliminar. Entonces, ¿cómo funciona eliminar?
Este también funciona por medio de la recursividad, donde se busca el nodo que se quiere eliminar y luego se utiliza la función unir, que está justo a la altura y la posición de los nodos para asegurar la relación entre los nodos y que no haya desorden a la hora de buscar dentro del árbol. Entonces sabemos que esta encuentra el nodo y se encarga de eliminarlo. Entonces pasamos otra vez al main y vemos, bueno, si damos al caso 5, si vemos el caso 5, se va a realizar preguntar bool, pero ahora introduciendo el entero 2. Entonces vamos a preguntar bool y si tenemos el entero 2, si introducimos el número 2, se va a realizar actualizar. Entonces, ¿qué va a hacer actualizar? Actualizar lo que hace es simplemente buscar el nodo que introducimos, que sería el código del paciente, y va a dar, bueno, aquí se busca, y luego lo que hace es que va a imprimir los datos del paciente para saber qué datos tiene el paciente para poder modificarlos. Entonces se crea un while y se imprime un menú. Ese menú 1 que contiene, el menú 1 lo que contiene simplemente serían los datos que son modificables dentro de, bueno, sí, dentro del nodo. Entonces los datos que son modificables son el nombre, el apellido, la edad, la dirección, el teléfono y el número de cita que tiene la persona. Entonces imprime el menú 1, tú introduces la opción, el usuario introduce la opción y, bueno, introduciendo la opción se podrá cambiar el nombre, apellido, la edad, la dirección, el teléfono y la cita. Y al final pregunta si quiere cambiar otro dato y así se reproduce el mismo proceso. Entonces ya vimos actualizar. Ahora, bueno, lo único que faltó sería ver la función en orden que entra al árbol. Entonces, ¿qué hace la función en orden? Que sería el caso número 3. La función en orden lo que hace es que por medio de la recursividad va a imprimir toda la lista de las personas registradas y con toda la información de la persona. Entonces, eso es lo único que hace. Y entonces si vemos en el main, ya expliqué todas las funciones que tiene el programa y ahora voy a pasar a ejecutarlo para que puedan ver cómo funciona. Entonces, ingresar, bueno, le damos a la opción 1 para poder ingresar los datos del paciente. Voy a introducir datos básicos para que se puedan introducir, o sea, para poder explicar más luego bien el proceso de actualización de los datos. Entonces, el número de cédula, voy a introducir 1, el nombre A, apellido M, teléfono 3, dirección C, edad 19 y género masculino. Entonces, esos serían mis datos de una forma abreviada. Entonces, ahora voy a introducir a otra persona y estos serían los datos de mi hermana. Entonces, número de cédula 2, nombre L, apellido M, teléfono 3, dirección C, edad 23, género femenino. Entonces ya se crearon los dos nodos con la información respectiva dentro de cada uno. Entonces si ejecutamos la opción 2, que sería buscar persona por cédula, nos dice que introducir el número 2, que es buscar persona por cédula, y la cédula buscar sería la 1, que sería mi información. Cédula 1, nombre A, apellido M, teléfono, dirección, edad, género y cita realizada. Y si buscamos otra persona, le introducimos ese, y introducimos la cédula 2, sale la información de mi hermano.
Entonces, listo. Nos salimos al menú principal y introducimos la opción 3, que sería las personas registradas, que serían mi hermana y yo. Queremos eliminar un dato, bueno, a una persona, introducimos el caso 4, eliminamos los datos de mi hermana, dice que información eliminada y no queremos eliminar más nada. Y ahora voy a actualizar mis datos con el caso número 5. Entonces la cédula a buscar, que sería la 1, que quiero actualizar mis datos. Vamos a cambiar el nombre, el apellido y el número de citas que tengo. Entonces, apellido, nombre, cambiar otro dato, morir, cambiar otro dato y citas, 2 citas. No queremos cambiar más datos, no queremos cambiar otra persona. Regresamos al main y ahora si imprimimos el número de personas registradas, debería aparecer una persona con los datos actualizados. Entonces, ahora podemos salir con el número 6. Entonces, eso sería todo el programa. Muchas gracias, compañeros, por la atención. Muchas gracias, Anderson. Muy bien, está muy bien tu programa, muy bien tu exposición. Voy a detener la grabación.